Hola, amar de la historia. ¿Alguna vez han pensado cómo un país se convierte en una potencia mundial? Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de castillos, intrigas y decisiones que cambiaron el mapa del mundo para siempre. Vamos a descubrir la increíble historia de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No fueron solo dos monarcas, fueron los arquitectos de la España moderna y los patrocinadores de un viaje que literalmente retribuyo el mundo. Prepárense, porque esta no es una simple lección de historia, es una epopeya de poder, fe y ambición. Empecemos por el principio. ¿Quiénes eran Isabel y Fernando antes de ser los Reyes Católicos? Isabel nació en 1451 en Castilla, y un reino poderoso pero lleno de conflictos internos. No estaba destinada a reinar, su hermano Enrique IV era el rey. Pero la política de la época era un campo de minas. Enrique IV tuvo una hija buena, a la que muchos apodaron la Beltranea, dudando de que fuera hija legítima del rey. Esta duda fue la chispa que encendió la ambición de Isabel. Por otro lado, en el reino vecino de Aragón, nace Fernando en 1452. Como hijo del rey Juan II, su camino al trono parece más claro. Era un joven astuto, conocido por su habilidad política y militar desde muy joven. Los dos, Isabel y Fernando, eran primos segundos. Y en el mundo don los matrimonios eran alianzas. La unión entre Castilla y Aragón parece una jugada maestra para consolidar el poder en la península, pero no fue tan fácil. Isabel tuvo que luchar por su derecho al trono. El rey Enrique IV intentó casarla con otros nobles para controlarla, pero ella se negó. En secreto, y contra la voluntad de su hermano, negoció su matrimonio con Fernando. Se casaron en Valladolid en 1469 en una boda casi clandestina. Isabel tenía 18 años y Fernando 17. Este acto de rebeldía marcó el comienzo de su increíble ascenso. Cuando el rey Enrique IV murió en 1474, estalló la guerra de sucesión castellana. Por un lado, Isabel, apoyada por una parte de la nobleza y Aragón. Por otro, Juana la Beltranea, apoyada por Portugal y otra facción de la nobleza castellana. Fueron ecos de batallas y diplomacia. Isabel no se quedó en su castillo. Recorrió el reino, se mostró a sus súbditos y lideró a sus tropas, demostrando una fortaleza inusual para una reina de su tiempo. Finalmente, tras la decisiva batalla de Toro y el Tratado de Alcacovas, Isabel fue reconocida como reina de Castilla. Con Isabel como reina de Castilla y Fernando como rey de Aragón, comienza su reinado conjunto. Lo primero que hicieron fue firmar la Concordia de Segovia, un acuerdo que establecha cómo gobernarían juntos. Básicamente, Isabel era la propietaria de Castilla, pero Fernando podía actuar como rey consorte. En Aragón, era al revés. Aunque gobernaban juntos, cada reino mantenía sus propias leyes, instituciones y monedas. La famosa frase, tanto monta tanto, Isabel como Fernando, resume perfectamente su filosofía, una colaboración entre iguales. Un modelo de gobierno casi sin precedentes. Su gran proyecto era la unificación. No solo política, sino también religioso y territorial. En ese momento, la península ibérica estaba dividida. Al sur, el reino nazarí de Granada era el último bastión musulmán. Los Reyes Católicos vieron su conquista como una misión sagrada y una necesidad estratégica. En 1482 comenzó la Guerra de Granada. Fue una campaña larga y costosa de una década. No fue una guerra de grandes batallas, sino más bien de asedios a ciudades fortificadas.
Fernando demostró ser un estratega militar brillante, y Isabel fue la gerente de la campaña, asegurando que el ejército tuviera siempre recursos, armas y provisions. Finalmente, el 2 de enero de 1492, la ciudad de Granada se rindió. La imagen de los reyes recibiendo las slaves de la ciudad de manos del sultán Boabdil es uno de los momentos más icónicos de la historia de España. En la caída de Granada, la reconquista que había durado casi 800 años, llegaba a su fin. La península, a excepción de Portugal, estaba bajo su control. Pero el año 1492 no había hecho más que empezar. Mientras se traba un capítulo otro mucho más grande, estaba a punto de abrirse. Un navegante llanos llamado Cristóbal Colón levaba ecos intentando convencer a las cortes europeas de financiar su audaz plan, ligar a las Indias navegando hacia el oeste. Portugal lo había rechazado. En España, al principio, también fueron escépticos. La guerra de Granada consumía todos los recursos. Pero tras la victoria, con las arcas del tesoro recuperándose y un espíritu de optimismo en el aire, Isabel decidió apostar por él. Quizás vio una oportunidad única de superar Portugal en la carrera por las especias, o quizás fue su profunda fe la que la impulsó a extender el cristianismo por nuevas tierras. Si como fue la duraron Colón 3 carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa María Letters. El 3 de agosto de 1492, zarpó del puerto de Palos. El 12 de octubre de ese mismo año, tras un viaje lleno de incertidumbre y motines, Rodrigo de Triana gritó tierra. Habían llegado a una isla en las Bahamas, que Colón llamó San Salvador. Él creyó haber llegado a Asia, pero en realidad había tropezado con un continente entero desconocido para los europeos. América. Este evento cambió el curso de la historia mundial para siempre. Abrió una era de exploración, conquista y colonización que transformaría a España en el primer imperio global. Mientras tanto, en la península, los Reyes Católicos tomaron otra decisión trascendental y muy controvertida. En su afán por la unificación religiosa, establecieron la Inquisición española para perseguir la herejía letters. Y en marzo de 1492 firmaron el Edicto de Granada, que obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o a abandonar el país en un plazo de 4 meses. Cientos de miles de judíos sefardíes, que habían vivido en la península durante siglos tuvieron que exiliarse. Fue una pérdida cultural y económica inmensa. Años más tarde, harían lo mismo con los musulmanes que no se convirtieron, los moriscos. Estas decisiones consolidaron la identidad católica de España, pero a un costo humano muy alto. Para fortalecer su nuevo imperio y aislar a su principal rival, Francia, los Reyes Católicos utilizaron una herramienta muy poderosa, la diplomacia matrimonial. Casaron a sus 5 hijos con miembros de las casas reales más importantes de Europa. Su hijo Juan se casó con Margarita de Austria. Su hija Juana, a quien la historia llamaría la Loca, se casó con Felipe el Hermoso, heredero de los Habsburgo. Sus otras hijas, Isabel y María, se casaron con el rey de Portugal, y la más joven, Catalina de Aragón. Se casó primero con el heredero al trono inglés y luego con su hermano, el famoso Enrique VIII. Estas alianzas crearon una red de poder que situó a España en el centro de la política europea. Pero el destino les tenía preparadas varias tragedias personales. Su único hijo varón y heredero, el príncipe Juan, murió joven, poco después de casarse. Luego murió su hija mayor Isabel. La heredera pasó a ser su segunda hija Juana,
Paro la muerte de su esposo Felipe y las intrigas políticas la sumieron en una profunda inestabilidad emocional, lo que llevó a su encierro de por vida. El futuro de su gran proyecto dinástico parecía incierto. En 1504, la reina Isabel la Católica murió. Su testamento es un documento fascinante, donde deja claro su deseo de que Castilla y Aragón permanezcan unidas. Fernando gobernó como regente de Castilla en nombre de su nieto, el futuro Carlos I, hijo de Juana y Felipe. Durante su regencia, Fernando continuó expandiendo el poder de España, conquistando el reino de Navarra en 1512, y completando así la unificación territorial de lo que hoy conocemos como España, con la excepción de Portugal. Fernando murió en 1516. Dejaba un legado impresionante. Cuando subieron al trono, la península era un mosaico de reinos enfrentados. Cuando murieron, habían creado un estado unificado, moderno y centralizado, habían completado la Reconquista, habían lanzado la exploración de América y habían convertido a España en la principal potencia de Europa. Su nieto, Carlos I de España y V de Alemania, heredaría un imperio en el que nunca se ponía el sol. El legado de los Reyes Católicos es complejo y está lleno de luces y sombras. Fueron visionarios políticos y mecenas de uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Pero, también fueron los monarcas de la Inquisición y la expulsión de las minorías. Su reinado marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna en España. Sin ellos, la historia de España y del mundo entero habría sido muy diferente. Y así concluimos nuestro viaje a la época de Isabel y Fernando. Una historia que nos demuestra cómo las decisiones de dos personas pueden tener un eco que resuena durante siglos. ¿Qué les pareció? Dejen sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para no perderse más historias fascinantes. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.